Y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17 y versículo 7. Un pacto es un contrato entre dos partes. El pacto eterno es un pacto entre Dios y la humanidad, aunque en ocasiones se ratificó con personas individuales como Noé, Abraham, Isaac o Jacob. En el pacto o contrato se hacen constar los nombres de los que lo suscriben. Por eso es importante conocer el nombre de los que firman este contrato. Asimismo, es importante conocer los términos del contrato y las obligaciones que cada parte contrae al firmarlo. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy en la lección número 4, un pacto eterno. Mi nombre es Rudy Vivanco y les doy la bienvenida a nuestro estudio de hoy. Gracias por estar con nosotros y gracias también por compartir este video con todo el mundo. Gracias por darle like, me gusta al video también y suscribirte a nuestros canales. Muy agradecido por eso. Vamos a orar y entramos a estudiar acerca de este pacto eterno. Hablaremos acerca del nombre de Dios, hablaremos acerca del nombre de la otra parte del contrato, el nombre del hombre que entró en contrato con Dios, y hablaremos acerca de este pacto eterno, hablando específicamente de las etapas y las obligaciones del pacto. Bienvenidos a la lección número 4 de la serie La Promesa, el pacto eterno de Dios. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por salvarnos, gracias por bendecirnos, gracias por amarnos tanto. Rogamos, Señor, tu bendición sobre un estudio más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Empecemos entonces estudiando acerca del nombre de uno de los dos que firman este contrato. Empecemos obviamente con el nombre del Dios que decidió entrar en este pacto con la humanidad. Su nombre, Yahweh, el Eterno. Miren lo que la Biblia dice en Éxodo capítulo 3 y versículo 14. La Biblia dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, yo soy. Este nombre es el nombre personal de Dios. En hebreo está compuesto por 4 letras: Y o Y, H, W y H. YHWH, que se transliteran como Jehová o Yahweh, aunque se desconoce su pronunciación exacta. El apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4, lo traduce como el que es y que era y que ha de venir. Es decir, el Eterno. El nombre de Dios refleja su autoexistencia, su eternidad y su dominio de la historia. Moisés, el escritor de Génesis, en el capítulo 15 y versículo 7, usa este nombre, Yahweh, Jehová, YHWH. Él utiliza este nombre para relatar la primera ocasión en que Dios entabla una conversación con Abraham. Génesis 15, 7. Querido amigo, este Dios eterno, este Dios Yahweh, Jehová, es el que nos invita a conocer su nombre y el significado de su nombre. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque al conocer su nombre entendemos más el carácter de este Dios y así podemos confiar más plenamente en Él. Imagínate esto, querido amigo. Un Dios que está en el ayer, un Dios que está en el hoy, un Dios que está en el futuro, un Dios que sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro. Un Dios que no está sujeto al tiempo, un Dios que sabe qué pasará con las decisiones que tomas hoy, un Dios que sabe a dónde estarás el día de mañana, un Dios que sabe la carrera que vas a escoger en la universidad, un Dios que sabe la persona con la que te vas a casar, un Dios que sabe los hijos que vas a tener, un Dios que conoce por la eternidad quién eres tú y te ama y sabe qué es lo que más te conviene también. Esto por cierto lo vemos en Salmo 9:10, que nos habla de confiar en este Dios, porque este es un Dios que se puede confiar, y también Salmo 91 y versículo 14. Salmo 9:10 y Salmo 91 y versículo 14. Tú y yo podemos confiar plenamente en este Dios. Este nombre yo soy es bien interesante y quisiera hacer un énfasis en la importancia del nombre de Dios. Yo soy significa una presencia eterna. Está en el pasado, está en el presente, está en el futuro, todo al mismo tiempo.
El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros, tú y yo, no lo sabemos. Y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno, de seguro. Dios nos da una oportunidad de ejercitar la fe y confiar en el gran yo soy el día de hoy. Este nombre, yo soy, no fue el único nombre que entra en este convenio, en este contrato, en este pacto del cual estamos hablando, porque Éxodo capítulo 6 y versículo 3 nos trae otro nombre para este Dios que tiene que ver con el mismo pacto. Éxodo capítulo 6 y versículo 3. La Biblia dice: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Al ratificar su pacto, Dios se presentó a Abraham como Dios Todopoderoso, y en hebreo este nombre es El Shaddai, que seguramente has escuchado antes, El Shaddai. Y este nombre lo encuentras en Génesis capítulo 17 y versículo 1 también. Debido a la debilidad y fragilidad humana, Abraham no podía tener descendencia. Sin embargo, el Todopoderoso, el Shaddai, tenía poder más que suficiente para lograrlo. Y de ahí la promesa que él le hace a Abraham. Esto lo encuentran en Génesis capítulo 17 y versículo 6. También Isaac bendijo a Jacob en el nombre del Shaddai. Y esto lo encontramos en Génesis 28 y versículo 3. Y Dios mismo se apareció a Jacob bajo ese nombre, el Shaddai, en Génesis 35 y versículo 11. Jacob usó repetidas veces el nombre de El Shaddai para otorgar bendición. El Shaddai, el Todopoderoso. Génesis capítulo 43 y versículo 14 nos habla de esto. También Génesis capítulo 48 y versículo 3. Y un versículo más, Génesis 49 y versículo 25, habla acerca de Jacob utilizando el nombre de El Shaddai para prometer algo. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando nosotros entendemos que el nombre de Dios es El Shaddai, el Dios que lo puede hacer todo, podremos tener la confianza y podemos tener la fe que no importa cuán difícil sea la situación por la que estemos atravesando, Dios puede traer soluciones a esa situación. Dios, sin embargo, no solo es todopoderoso, sino que posee riquezas inagotables, riquezas que está dispuesto a otorgar a quienes las busquen con fe y obediencia. Filipenses capítulo 4 y versículo 19 corrobora también esto. Filipenses 4, 19. En un lado encontramos al yo soy, el Shaddai, que firma el contrato, que firma el convenio, que firma el pacto. Y en el otro lado encontramos a Abraham, que muy pronto veremos que su nombre también es cambiado. Vamos para esto a la Biblia, a Génesis capítulo 17 y versículo 5. Miren lo que la Biblia dice, Génesis 17, 5. La Biblia dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Al igual que el nombre de Dios refleja su carácter, también los nombres de las personas en el Antiguo Oriente reflejan su carácter. Cuando ocurría algo significativo en la vida de estas personas, estas podían cambiar de nombre. Muchas veces lo hicieron. Déjenme darles algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en Génesis 32 y versículo 28, Génesis 32, 28, encontramos a un individuo de nombre Jacob. Jacob. En Génesis 32, 28 encontramos que Jacob se encuentra con el ángel de Dios y lucha con Dios mismo. Y cómo luchó y perseveró luchando en contra de Dios, su nombre cambió de Jacob a Israel, que significa luchador o alguien que luchó con Dios. Otro ejemplo es Génesis 41 y versículo 45. Génesis 41, 45, donde encontramos a José. Fue cambiado su nombre a Zaphnath Panea. Y este nombre en egipcio significa revelador del oculto, y es porque él reveló ciertos sueños de los líderes de la nación donde él estaba sirviendo en este momento. Otro ejemplo es Ruth capítulo 1 y versículo 20. Aquí encontramos a Noemí, quien cambió su nombre a Mara. Y Mara significa amargura, amargura. Era el momento que estaba viviendo de su vida, y entonces su nombre fue cambiado de Noemí a Mara. Otro ejemplo es Daniel capítulo 1 y versículo 7. El profeta, su nombre hebreo era Daniel y fue cambiado a Belsasar en el pueblo babilónico donde él vivía. Y Belsasar significa Bel proteja su vida.
Pero cuando Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, realzaba el cumplimiento de las promesas del pacto. A partir de ese momento sería conocido como padre de una multitud. Recuerden que este es el mismo Abraham que no podía tener hijos. La promesa fue dada a este hombre y no solamente tendría hijos, sino que además tendría una descendencia incontable en el mundo. De esta manera quedaba fortalecida la fe de Abraham a Abraham, basado en la promesa de Dios, en este pacto que Dios lo invitó a Abraham a entrar. El pacto tiene también etapas y vamos a hablar un poco acerca de estas etapas ahora. Hablamos del Shaddai, del Yo Soy, hablamos del Abraham, la contraparte o la otra parte del contrato. Vamos a hablar un poco acerca de lo que se trata este contrato. Para eso vamos a Génesis capítulo 12 y versículo 1 para aprender un poco más acerca del contrato. Génesis 12:1, la Biblia dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El pacto de Dios con Abraham fue confirmado en 3 etapas. Si ustedes buscan en la Biblia Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15 y Génesis capítulo 17, se van a dar cuenta de esas 3 etapas bien marcadas en cada uno de esos capítulos. Por ejemplo, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, encontramos las 3 etapas. Número 1, Dios se acerca a Abraham. Número 2, Dios le da un mandamiento a Abraham. Y número 3, Dios le da una promesa a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, vemos el acercamiento de Dios a Abraham, diciéndole: Jehová había dicho a Abraham. Y luego el mandamiento: vete de tu tierra. Y finalmente la promesa: Dios le dice a Abraham: te bendeciré. Ahora, el mismo patrón se encuentra en Génesis capítulo 15, versículos 1 al 21. Encontramos que Dios se acerca a Abraham, encontramos que Dios le da un mandamiento a Abraham y también encontramos que Dios le da una promesa a Abraham. Entonces, en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 21, encontramos el acercamiento. Dios le dice: yo soy Jehová. Luego el mandamiento: tráeme una becerra. En otras palabras, tráeme un sacrificio. Y finalmente la promesa: a tu descendencia daré toda esta tierra, le dice Dios a Abraham. Y luego el mismo patrón también se encuentra en Génesis capítulo 17, versículos 1 al 14. En Génesis 17 encontramos el acercamiento de Dios a Abraham, diciéndole: yo soy el Dios Todopoderoso. Y luego el mandamiento: será circuncidado todo varón. Será circuncidado todo varón. Y finalmente la promesa: te daré la tierra en que moras. Será tuya y de tu descendencia. Aunque el pacto fue concertado con Abraham, esta es una realidad, y la descendencia de Abraham, obviamente, en realidad este pacto eterno no solamente involucraba a Abraham y su descendencia, sino que además involucraba a toda la humanidad. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2 y versículo 3, en Génesis capítulo 22 y versículo 18, y en Gálatas capítulo 3 versículos 16 y también 29. Aquí en estos versículos que les acabo de dar, se van a constatar que el contrato, el convenio, el pacto eterno del cual estamos hablando, no solamente era entre Dios y Abraham, sino que también nos beneficiaría a todo el resto de la humanidad. Eso significa que también tú eres parte de este pacto, que también yo soy parte de este pacto. Estas son las etapas del pacto, ¿verdad? Un acercamiento de Dios, un mandamiento de Dios y además un mandato de Dios, mejor dicho, y además una promesa de Dios. Así como todo contrato, este convenio, este pacto tiene también obligaciones. Y vamos a ver esto en 2 partes para cubrir un poquito más acerca de estas obligaciones y por qué y cómo consolidamos esto, cómo armonizamos esto con el concepto obvio de la gracia que se encuentra en la Biblia. Para esto los voy a llevar a Génesis capítulo 18 y versículo 19. Génesis 18, 19, la Biblia dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, para que la promesa se cumpla. Aunque el pacto es un pacto de gracia, escuchen queridos amigos, donde Dios toma la iniciativa y ofrece hacer por el hombre lo que éste es incapaz de hacer por sí mismo. No es un pacto unilateral. Aunque es un pacto de gracia, no es un pacto unilateral. No es que solamente Dios tiene algo que hacer aquí.
Quien entra en un pacto con Dios, esta es la realidad, debe hacer su parte para permitir que Dios pueda cumplir la suya. Al desobedecer a Dios, el pacto obviamente queda roto. Pero, querido amigo, antes de que saques conclusiones que no en realidad están en el texto o en la Biblia, tenemos que evitar equivocaciones. Dios no nos salva porque obedezcamos. La obediencia no nos trae la salvación. Nosotros obedecemos porque somos salvos, no para ser salvos. Porque Dios nos salva por gracia, solamente por gracia. Y eso lo dice Efesios capítulo 2 y versículo 8, Efesios 2, 8. Pero es un contrato, es un convenio, es un pacto, ¿verdad? Él espera entonces una respuesta de amor y fe. Una fe viva que queda reflejada en la obediencia de su ley. Y esto es lo que dice Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17, y ustedes lo pueden ver. La obediencia, entonces, es el medio por el que Dios puede cumplir las promesas de su pacto con nosotros. Para eso es la obediencia. No como medio de salvación, sino como resultado de salvación. La evidencia de que hemos sido salvos por este Dios maravilloso. La parte 2 de estas obligaciones del pacto nos lleva ahora a Génesis 17 y versículo 11. Miren lo que la Biblia dice en Génesis 17 y versículo 11, que es parte de este pacto entre Dios y Abraham. La Biblia dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto es muy importante de ver. Circuncisión. Circuncisión. ¿Qué tiene que ver la circuncisión en todo este contrato? ¿Tenemos hoy en día nosotros todavía que cumplir ese requerimiento? Primero, para contestar esa pregunta necesitamos saber el objetivo, el fin que tenía la circuncisión como señal del pacto. ¿Para qué Dios pidió esta circuncisión? Y la Biblia nos responde en diferentes lugares de la Biblia esta pregunta. ¿Qué fin tiene la circuncisión como señal del pacto? En Efesios capítulo 12 y versículo 11, por ejemplo, Efesios 2, 11, nos dice que esta circuncisión era utilizada para distinguir la descendencia de Abraham de la de los gentiles. En Génesis capítulo 17 y versículo 11 nos dice que se utilizaba para perpetuar el recuerdo del pacto. En Deuteronomio capítulo 10 y versículo 16 nos dice también que la circuncisión fomentaba la pureza moral. Y en Romanos capítulo 4 y versículo 11 nos dice que la circuncisión representa la justificación por la fe. Una representación. En Romanos capítulo 2 y versículo 29 nos habla que la circuncisión simboliza la circuncisión del corazón. Y finalmente en Colosenses capítulo 2 versículos 11 y 12 podemos entender que la circuncisión nos sirve para prefigurar el rito cristiano del bautismo. Entonces, entendiendo el objetivo de la circuncisión dentro del marco de este pacto, podemos sacar la conclusión de la otra pregunta que hacíamos al inicio. ¿Será que yo tengo que cumplir ese requisito? Porque la realidad, querido amigo, es que esta ya no es una señal del pacto. ¿Pero por qué no? Veámoslo. A través del tiempo, esta señal llegó a interpretarse como un medio de salvación, perdiendo así su significado. En Jesús, esta circuncisión, esta señal del pacto es reemplazada, número 1, por la fe que obra por el amor. Número 2, reemplazada por una nueva creación. Y número 3, es reemplazada por guardar los mandamientos. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, la fe que obra por el amor, Gálatas capítulo 5 y versículo 6. Una nueva creación en el contexto de la circuncisión la encontramos en Gálatas capítulo 6 y versículo 15. Y guardar los mandamientos en el contexto de la circuncisión en 1 Corintios capítulo 7 y versículos 18 y 19. Dios quiere entrar en un pacto contigo y te invita a firmar ese pacto el día de hoy. Un pacto que no solamente sirve para hoy, sino que servirá por la eternidad. Dios, tú y el pacto eterno. Que Dios te bendiga. Te veo la próxima semana.